en esta noche, para que tú, Señor, entres en los corazones una vez más, Padre Celestial, a los corazones tristes, Señor, a los corazones, Señor, que un día se alejaron, Señor, y se enfriaron, Señor Dios eterno. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que dejes derramar tu espíritu y la unción y la revelación en sus cabezas y en sus mentes, Dios eterno. Te lo ruego con todo mi corazón, y que caiga el fuego de tu espíritu, Señor, en esta palabra y en sus corazones, Señor. Que caiga como abono, Señor, cuando se les avienta abono, Señor, a las matas para que crezcan, Padre. Y el abono sirve, Señor, para matar las bacterias, los moscos, Señor. Todo lo que nos acerca, así es la vida del cristiano, Dios eterno. Tu abono es la palabra, Señor, la cual, Señor, nos alimenta, nos nutre y mata, Señor, todas las malas intenciones de Satanás, los moscos que nos acechan y se acercan, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, oro en esta noche, Dios eterno, para que tu espíritu, Señor, abra las mentes y los entendimientos y los corazones, Dios eterno. Padre, yo destruyo toda artimaña de Satanás, todo plan, todo sueño macabro del infierno, Señor. Todas las saetas, todos los planes que se están fundando, Señor, que se están haciendo desde las entrañas del infierno, yo las destruyo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Porque Satanás no tiene, Señor, ni parte ni suerte en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia fiel, la iglesia sin manchas y sin arrugas, una iglesia, Señor, la cual te adora día y noche, la iglesia que vive, Señor, renovando su vida, que sigue cambiando, que se sigue humillando para ti, Señor, que sigue transformando su corazón para morir a la carne, Señor, y entrar al Espíritu, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oro, Señor, por tu sierva, Señor, en México. Oro, Señor, para que tú, Señor, la ayudes, Señor, con todo mi corazón oro y clamo, Dios eterno. Padre, te ruego que la bendigas, Señor. Abre el cielo, Señor, en México, Señor. Abre el cielo, Señor, aquí donde estamos, Dios eterno. Te ruego que la uses y la guardes con grande poder, Dios eterno. Agiliza, Señor. Mueve, Señor, mueve los vientos. Mueve, Señor, el cielo, Señor. Haz que la tierra tiemble, Padre celestial, por tu sierva, por el dolor de tu sierva, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para que el mundo sepa, Señor, que hay profetas, Señor, en esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, Dios eterno. Te ruego que la bendiga, Señor. Dale aliento, dale fuerza, Señor, a sus emociones. Dale a su corazón, Padre. Aumenta sus fuerzas como las del búfalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios eterno. Porque es la fuente, Señor, la cual nosotros bebemos el agua y estamos vivos, Dios eterno. Pero debemos, Señor, cuidar, Señor, nuestra fuente, nuestra planta que nos alimenta, la planta que ora día y noche, Señor, y ayuna por cada uno de nosotros, Dios eterno. Oramos, Señor, en esta tarde. Tomaremos un tiempo para orar por ella, Dios eterno, para que desciendan las bendiciones, para que descienda tu poder cada vez más sobre ella, Señor, para que descienda tu presencia, Señor, sobre ella cada vez más, Señor, para que descienda, Señor, todo, Señor, la alegría, el gozo, la paz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios eterno, en el nombre de Jesús, porque muy pronto, Señor, estará con nosotros. El día se acerca, Señor, el día está cerca, el día ya está, Dios eterno, y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús, con la sangre del Cordero. Es tiempo de volver a traer las riendas, Señor, agarrar las riendas y ponerle un rumbo diferente, Señor, a la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ten misericordia de nuestros familiares y de nuestros padres y de nuestras madres y hermanas, Dios eterno. No te conocen, Dios eterno, pero ayúdanos a nosotros, Padre, a enseñarles, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Que solo hay un Dios, que solo hay un Espíritu, Dios eterno, el cual nos revela y nos cuida, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, todo esto te lo pido. En el nombre poderoso de Jesús. Por la sangre del Cordero. Aleluya. Hoy quiero hablarte acerca del amor de Dios, acerca del amor de Jesús, porque de tal manera Él dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Quiero hablarte del grande amor de Dios para cada uno de nosotros, que cargó en sus hombros nuestros pecados, que cargó en sus hombros todos nuestros delitos y pecados. Fue golpeado, fue azotado, fue maltratado, fue escupido, fue azotado y fue avergonzado. Y Él aún mantenía la calma mientras Él caminaba
Él aún mantenía la calma. Cada paso que Él daba era por nosotros, para darnos la salvación, para darnos la restitución, para darnos una transformación celestial. Cada paso que Él daba de grande dolor, Él decía: lo hago por mi hija, lo hago por mi siervo, lo hago por el mundo, porque la palabra de Dios dice que muchos son los escogidos y pocos son los llamados. Jesús murió por cada uno de nosotros, pero en lo espiritual, cada uno conoce su camino, cada uno conoce lo que hay dentro de nosotros. Por eso yo quiero hablarte de ese amor genuino, real, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que nos llamó, el Dios de nuestra sierva Silvia, el cual nos ha puesto en este lugar. Este mensaje es para tomar conciencia de nuestro corazón, de tomar conciencia cómo está nuestro caminar. Ponte a pensar, ¿cómo está tu vida espiritual hoy? Ponte a analizar desde hoy en adelante. Inicia el cronómetro celestial del cielo, donde la palabra de Dios dice que el hacha está puesta para todo aquel que no obedece al Señor. El hacha está puesta para el que no quiere enderezar su camino. Y desde hoy yo profetizo que el hacha está puesta para todo aquel que no se quiere enderezar. Por eso Dios fue el molde, fue el camino. Cuando Él cargaba la cruz, cuando Él cargaba esa pesada cruz, y cada paso que daba era un paso por cada uno de nosotros, un paso de dolor, un paso cada vez al precipicio, un paso cada vez a la muerte. Pero todo esto tenía que pasar para que nosotros pudiéramos estar en este lugar conociendo la verdad y la revelación, conociendo el Espíritu de Dios real y verdadero en nuestro corazón. Él se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para darnos libertad. Porque la palabra de Dios dice: oh Jerusalén, Jerusalén, de Egipto te llamé, de Egipto te saqué, te saqué. Dios no quiere que volvamos de nuevo a Egipto. Dios quiere que de hoy en adelante nuestra vida sea diferente, un nuevo caminar. Dios quiere que en tu corazón tú digas: yo puedo cambiar mi vida espiritual. Yo quiero acercarme a ti, Señor. Muchos le dicen al Señor: Señor, yo quiero acercarme a ti, pero tengo esto. Yo quiero buscar tu presencia, quiero sentir tu presencia, quiero volver a orar como antes, pero hay una pared, un obstáculo que nos refrena de buscar el rostro del Señor. Y el Señor quiere enseñarte cómo tumbar todo eso para que puedas acercarte a Él verdaderamente. ¿Por qué? Porque hay cosas en lo oculto que la gente hace, pero Dios lo conoce. Piensan que van a poder engañarnos, pero el que tiene el Espíritu real y verdadero, el mismo Dios le revela. Entonces, por eso Dios te habla tiempo y afuera de tiempo. ¿Para qué? Para que enderecemos nuestro caminar, para que endereces tu corazón perverso, para que endereces tus pasos perversos que te llevan a la perdición. Porque la palabra de Dios dice que los pasos que del hombre piensa que el camino que lleva, piensa que lo llevan a la salvación, y no, más sus pasos lo llevan a la condenación, más sus pasos lo llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque caminan en ceguedad. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para quitarte la venda. Dice la palabra de Dios que cuando Él murió, dice que Jesús vino a quitarles la venda a los que no ven y a ponerles la venda a los que ya vieron. ¿Ustedes entienden este versículo? Cuando Dios viene, cuando Dios se acerca a ti y te dice: hijo mío, yo te necesito para cosas grandes. Yo te necesito, oiga, yo te necesito por cabeza y no cola. Yo te necesito para cosas grandes. Yo te he llamado y te he venido llamando y me he dado a conocer a ti. Pero a veces el afán, a veces las emociones nos traicionan, a veces el corazón nos traiciona, pero Dios te está diciendo: hijo mío, dame tu corazón,
¿Por qué? Porque tu corazón te traiciona, tus emociones te traicionan, tus pensamientos te traicionan. Por eso cuando estás en casa, estás sola, tus pensamientos te traicionan y te tienen todo doblegada cabeza abajo. Pero recuerda que cada paso que Jesús lo daba era por ti. Cada paso, cada azote era por ti. Cada golpe, cada escupida era por ti, por amor a mí, por amor a ti, para que tú endereces el camino y camines en una senda derecha. La palabra de Dios dice: quedaos en Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. No te muevas por tus emociones, no te muevas por tus pensamientos. Quédate donde Dios te puso, quédate donde Dios te está instruyendo, donde tú estás agarrando el agua, ese manantial. Si Dios te puso una persona en tu vida para traerte al camino, nunca la dejes, porque es de bendición. No hay amor más grande que el que Jesús dio por nosotros, que dio su vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos sanos. Isaías 53, capítulo 53, perdón. Mira lo que dice: por su grande amor, Él cargó nuestros pecados, cargó todas las maldiciones generacionales, cargó nuestras enfermedades. Mira lo que dice el 3, versículo 3. Mira lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús fue experimentado en quebranto, en lloro, en azote. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Cuando dice que le escondimos el rostro, fue porque le dimos la espalda al Señor cuando lo estaban azotando. Le dimos la espalda al Mesías. Le dimos la espalda al que iba a morir para que tú fueras libre. Le dimos la espalda y lo menospreciamos. Aquel que nos liberta, aquel que nos sacó de Egipto, aquel que te sacó de la drogadicción, aquel que te sacó del sexo, aquel que te sacó de las falsas amistades, el que te sacó de la prostitución, el que te sacó del alcohol. Le dimos la espalda. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y hoy en día conocemos a Jesús. Jesús se nos presenta, pero muchas veces lo tenemos como segunda opción. Cuando Jesús te está diciendo: hija, yo quiero el primer lugar en tu corazón. Yo quiero ser el único. Quiero ser el primero. Quiero que me pongas en primer lugar. Quiero que me pidas permiso. Quiero que me digas todo. Quiero escuchar tu voz como antes. Cuando tú le hablabas a Dios, Dios extraña escuchar cada una de nuestras voces. Dios extraña volver a escuchar cuando le decías: papá, yo te necesito. Papá, ayúdame. Señor, ayúdame. Dios quiere volverte a escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desalientamos y nos alejamos y nos enfriamos. Pero Dios te está diciendo: vuélvete a levantar, porque Dios te va a usar grandemente y te va a volver a levantar. Todos tienen un ministerio precioso, todos, pero lastimosamente nos enfriamos, lastimosamente nos dejamos engañar, lastimosamente el diablo hizo y deshizo. Pero Dios hoy en esta noche quiere que enderecemos nuestros pasos y endereces tu corazón y endereces tus pensamientos, porque el Señor te ama, pero Dios corrige. Dios al que ama lo tiene que corregir, y no me importa si te tengo que llevar en cama, te tengo que hacer, pero tienes que venir a la presencia de Dios. Ya no estamos en tiempos de jugar, ya no estamos en tiempos de estar jugando con el Señor. O eres tibio o eres caliente, pero si eres frío o tibio, te quitaré de mi boca. Más vale seas caliente. Comencémonos a calentar en la presencia de Dios, porque tibios no le servimos al Señor. Mucha gente en las iglesias allá afuera dicen servir al Señor, pero están tibios, no tienen a Dios en el corazón. ¿Por qué? Porque sus corazones están llenos de perversidades, están llenos de odio, están llenos por falta de amor. El 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Te imaginas?
¿Te imaginas que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestro dolor en su pecho y aún así fue azotado y fue golpeado, escupido? Le dieron latigazos, ¿te imaginas? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Primera de Pedro, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 21. Adelante, mira lo que dice. Por el cual, el 21, perdón. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es lo que les vengo diciendo. Jesús fue el ejemplo para nosotros caminar por las mismas pisadas. La palabra de Dios dice: hijos míos, camináis por las sendas antiguas. Y el 22 dice: el cual Jesús, él no hizo pecado, ni se le halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando él padecía no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba su causa al Dios viviente. En el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los delitos y pecados, vivamos por la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Ese es el verdadero precio, el verdadero amor de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Jesús resucitó y salió de la tumba, cuando se les presentó a sus discípulos, hubo un discípulo, creo que se llamaba Tomás, no le creía que era el Mesías y le dijo: Padre, enséñame los huecos en tus manos. Y dice que él se la enseñó y cruzó su dedo. Él les enseñó: por amor a ustedes, yo morí y volví a resucitar, porque era necesario que a través de mi muerte entraran a la salvación, que a través de la muerte de Jesús todos sus pecados fueran perdonados y sus enfermedades fueran sanadas. Déjame decirte que llevar la cruz de Jesús es llevar todo el peso que Jesús llevaba. Cuando un cristiano real y verdadero decide negarse y dejar casa, padre, madre, hijo, novia, esposa, por causa de mí y del evangelio, y me sigue, eso es cargar y llevar la cruz de Jesús. Por eso nos calumnian, por eso nos escupen, por eso nos azotan, por eso hablan mal, por eso te odian, por eso te envidian. Porque tú no eres como ellos. Porque tener a Jesús es tenerlo dentro de nosotros, en el corazón. Mateos 10, 20. Mateos capítulo 10, versículo 20. Mira lo que dice. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tener a Jesús dentro de nosotros
llegamos a ser aborrecidos por causa de su nombre, por cargar la cruz de Cristo, por cargar nuestras cargas de la iglesia. Marcos capítulo 8, versículo 34, mira lo que dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sigue. Si alguno de ustedes quiere venir y acercarse a Dios en pos de Él, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga al Señor. Llevar la cruz de Cristo, llevar la cruz de Jesús, es morir a la carne, es negarte a ti mismo, soportar las pruebas, soportar el precio, soportar la soledad, soportar la vergüenza de seguir a Cristo. Eso es cargar verdaderamente la cruz de Dios, la cruz de Jesús. ¿Cuántos de ustedes están batallando por dentro? ¿Cuántos de ustedes están batallando con su yo interior? Eso es negarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque es decirle no a lo que la carne quiere hacer. Es decirle no a lo que la carne le divierte. Es decirle no a lo que la carne quiere satisfacerse. Eso es negarte a ti mismo, rasgar tu corazón por acercarte a Dios y dejar la carne, porque la palabra de Dios dice, porque yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Amor para que aprendan a amarse y amar a los unos a los otros, y dominio propio para que tumben a la carne. Jesús es el ejemplo claro de seguir sus pisadas y de sufrir todo lo que Él pasó. Todos ustedes no me dejarán mentir que cuando ustedes llegan a este ministerio real y verdadero, Revelación, Vida y Salvación, pasas lo mismo que está en la Biblia, sufres lo mismo que está en la Biblia, sufres lo mismo de los santos profetas, sufres lo mismo que Jesús le pasó. Este es testimonio. Cuando yo llegué a este ministerio, cuando Silvia me sacó de donde el diablo me tenía atrapado, donde Silvia llegó y me rescató, ella me trajo y me instruyó me instruyó. Y recuerdo que cuando yo empecé a recibir, al principio yo no recibía, yo era incrédulo, yo era un fariseo hipócrita, yo era una piedra, una roca dura. Hasta que se me presentó el Jesús verdadero en ella y me clavó su aguijón, como le pasó a Pablo. Y ahí entendí que Dios me había llamado. Y comencé a creer y me dejé instruir por ella. Y comencé a creer y comencé a tener visiones y comencé a tener sueños. Pero lo bonito fue que llegó un tiempo, al principio todo fue bonito, pero llegó un tiempo donde Dios tenía que transformarme de un cuerpo terrenal diabólico a un cuerpo celestial, caminar en el Espíritu, estar cara a cara con Jesús. Y recuerdo que todo era muy bonito al principio, pero lo bonito fue cuando me empezaron a venir todas las pruebas, prueba tras pruebas. ¿Por qué? Porque Dios nos moldea, porque las pruebas son la fuerza para que nosotros crezcamos y a la vez muramos a la carne. Y recuerdo que cuando Jesús entró dentro de mí, cuando yo cargaba el Jesucito adentro de mí, en mi vientre, porque así es el Espíritu, Dios nos embaraza de su Espíritu. Y de nosotros, depende cuidar al Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nació, Herodes lo quería matar, por eso mandó a matar a todos los niños. Pero Jesús siempre fue audaz. Entonces, cuando Jesús está dentro de nosotros, el diablo va a querer matar a tu Jesús adentro. Por eso, cuando Jesús viene a una persona nueva, tenemos que pelearlo. Tenemos que pelear en ayuno y en oración. ¿Por qué? Porque Satanás está viendo al baby dentro de nosotros. Satanás quiere matar al Jesús dentro de nosotros. ¿Por qué?
Porque cuando Silvia nos estaba instruyendo, vinieron muchas personas. Ella nos estaba instruyendo. Y al pasar el tiempo, el diablo los engañaba. ¿Por qué? Porque abortaban al Jesucito dentro de nosotros. Y muchas veces les pasa a algunos de nosotros. El primer regalo que Dios te da cuando tú vienes a Él, después de que Él te limpia, es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el regalo más maravilloso que Dios nos puede dar. El Espíritu Santo de Dios. Y depende de ti cuidarlo. Y depende de ti no entristecerlo. Y depende de ti no hacerlo enojar. Yo sé que cuando nosotros nos enfriamos, el Espíritu Santo de Dios se va de nosotros. Por eso batallamos. Por eso ya no sentimos la presencia de Dios. Por eso cuando queremos buscar el rostro del Señor, ya no es lo mismo como antes. Pero a pesar de que el Espíritu Santo de Dios se entristece y se apaga dentro de nosotros, depende de nosotros volvernos a acercar al Señor y volver a encender la llama y clamar con llanto al Señor. Y recuerdo que cuando ella nos instruía a cada uno de nosotros, yo empecé a pasar prueba tras pruebas. Y recuerdo que la primera prueba del Señor fue, yo pasé por 3 tentaciones. Al principio de yo entrar a este ministerio, pasé las mismas tentaciones, las mismas 3 tentaciones que Jesús pasó en Mateo 4. Y desde ahí yo dije, Dios, el que camina este camino, verdaderamente camina el camino del Señor. Camina verdaderamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice a la ley y al testimonio. A la ley y a tu testimonio. Jesús murió, pero también resucitó. Cuando Jesús nace en nosotros, nosotros empezamos a padecer juntamente con Él. Cuando Jesús entra en nosotros vamos a empezar por eso no todos resisten, muchos se quedan en el camino. No todos resisten, se quedan en el camino. Esto es lo mismo cuando tú vienes de tu país para aquí, este lugar. Cuando vienes en el camino, tú miras de todo y no todos resisten y se quedan en el desierto y se mueren. Es lo mismo en lo espiritual. El mundo piensa, la gente cristiana ya piensa que el camino de Dios es caminar sobre flores, sobre pasto fresco, sobre atardeceres. No, es caminar sobre espinas, es caminar sobre piedra, es caminar sobre el desierto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, porque me es necesario llevarte de nuevo al desierto y volverte a enamorar. Por eso Jesús nos llama, nos prepara. ¿Para qué? Para que vayamos a ser de ayuda a todo aquel que nos necesita. Por eso Jesús te ha llamado. Por eso Jesús nos ha traído a este lugar. ¿Por qué? Porque Él quiere que ayudes a personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Dios siempre va a poner personas en tu caminar con los mismos procesos que tú estás pasando. ¿Por qué? Porque tú ya estás madura espiritualmente y vas a poder ayudarlo en ayuno y en oración. Por eso llegan personas a tu vida. Por eso nos llegan personas a nuestra vida. Y depende de nosotros dar de gracia
lo que de gracia recibimos. Mateos capítulo 9, capítulo 9, versículo 36. Mira lo que dice. Por eso Dios quiere que te prepares de hoy en adelante y te levantes en el nombre poderoso de Jesús, porque mira lo que dice. Mateos capítulo 9, versículo 36. Y al verles las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, oiga, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad os digo, la miel es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces dijo a sus discípulos: rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Por eso Dios quiere que te levantes y te prepares, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Allá afuera hay mucha necesidad. Hay muchos amigos que necesitan ser levantados. Allá afuera hay jóvenes, hay ancianos, hay personas que conocieron al Dios verdadero, pero lastimosamente el diablo los engañó. Por eso Dios nos manda que prediquemos el evangelio. Por eso Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y verdad. Un pueblo con un corazón sensible, un corazón honesto. Ahora quiero hablarte acerca de Jesús resucitado en nosotros. El Jesús resucitado en nosotros. Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículo. Gloria a Dios, versículo 25. La palabra de Dios dice, mira lo que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué se refiere este versículo? No significa una muerte literal. Cuando nosotros venimos al camino de Dios, cuando nosotros venimos a este camino, nosotros venimos muertos en delitos y pecados. Nosotros venimos muertos espiritualmente. Por eso la palabra de Dios dice: yo soy la resurrección a tu vida. Yo soy la resurrección a tu ser y a tu alma. Pero ¿qué te está diciendo el Señor? Tienes que creer en mí con todo tu corazón, con toda tu alma. Y aunque estés muerto espiritualmente, aunque estén enfriados todos, cada uno, aunque estemos muertos y no sintamos la presencia de Dios, va a vivir. Pero el Señor dice: cree en mí, crees en mí, crees en mí, crees en Dios, crees en Jesús. Estés muerto, vivirás, pero tienes que creer en Él. La fe es la certeza de lo que no se ve. El justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 16. Vámonos con Marcos. Marcos 16. Marcos 16, 6. Aleluya. Marcos 16, capítulo 6. Versículo 6. Aleluya. Mira lo que dice. Mas él les dijo:
No se asustéis. Buscáis buscáis a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mira el lugar en donde le pusieron. Pero y decía a los discípulos, a Pedro, que el que va delante de vosotros a Galilea, que ahí los veráis, como os digo. ¿Por qué te digo este versículo? Porque muchos adoran al Cristo que aún está en el sepulcro. Muchos adoran al Cristo que está en el sepulcro, pero no se dan cuenta que el que resucitó, no se dan cuenta que el que resucitó está en medio de nosotros. El que resucitó está dentro de nosotros, está en este lugar y te está escuchando y te está viendo. El Jesús resucitado está en aquel que cree verdaderamente. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Pablo dijo, lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, capítulo 20. Capítulo 2, versículo 20, mira lo que dijo. Aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Escucha, y quiero que pongas este versículo en la tabla de tu corazón y lo memorices. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Oigan, porque les digo que mucha gente adora al Cristo que está en el sepulcro y no se dan cuenta que el Cristo resucitado está en medio de ellos, llamando la atención, diciendo, hijo, vuelve, vuelve, como aquel hijo perdido que fue a experimentar el mundo y Jesús lo sigue esperando. Así te sigue esperando el Señor, así te sigue esperando a ti el Señor. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne inmunda, en esta carne miserable, pecaminosa del infierno, que detesto con toda mi alma, lo que vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el Cristo resucitado está dentro de nosotros, de aquel que camina en el Espíritu, aquel que camina en la verdad, que aquel que camina con justicia, aquel que camina con amor y sinceridad en el corazón, sin hipocresía. Ahí está el Jesús crucificado. Juan, regresémonos a Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículo. Juan, capítulo 11, capítulo 38. Esto habla acerca de la resurrección de Lázaro. Pero ¿por qué lo puse? Porque lo quiero dar como ejemplo. Y ya con esto termino. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Quiero parar aquí. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, cuando nosotros queremos acercarnos a Jesús, nosotros, por nuestros pecados dentro de nosotros, por los espíritus que aún no han salido de nosotros, nosotros nos metemos en una cueva. Nos metemos en una cueva.
Le voy a poner este ejemplo. Cuando Elías, Jezabel lo quería matar y lo estaba persiguiendo, él tuvo miedo. Y él se cansó de ver cómo mataban a los profetas y a los cristianos, cómo los mataba Jezabel. Y él decía, Padre, solo yo he quedado. Y dice que él se metió en una cueva debajo de un enebro, deseando morirse. Y todos hemos pasado, todo el cristiano hemos pasado por eso. Muchas veces nos ponemos debajo de un enebro y nos metemos en nuestra propia cueva que nosotros creamos, deseándonos morirnos, deseándonos ya no buscar al Señor. Pero dice la palabra de Dios que cuando Elías estaba en la cueva, Dios mandaba cuervos a alimentar a Elías y mandaba un ángel y le decía, come, porque largo camino te resta. Y así te dice el Señor, busca y come de la palabra de Dios, porque largo camino te resta para servirme. ¿Por qué te traigo la resurrección de Lázaro? Porque Jesús, cuando necesita a alguien, Jesús se presenta hasta la puerta de la piedra de tu cueva para removerla. En el 39 Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede ya, porque ya han pasado 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, otra vez te está diciendo el Señor, si crees, verás la gloria de Dios verdaderamente. ¿Qué te está diciendo otra vez? Tienes que creer en mí, tienes que depositar tu fe en mí. El 41, entonces quitaron la piedra donde había estado muerto, donde había sido puesto el muerto, y a Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Cuando Jesús viene a tu vida, Él viene a remover la piedra que tienes enfrente, la piedra que te obstaculiza a ver lo espiritual con lo real. Cuando Jesús viene a tu caminar, Él viene a libertarte y a darte la resurrección porque estás muerto espiritualmente. Pero te está diciendo, tienes que creer, no seas incrédula. Tienes que creer y poner tu corazón a mi disposición. Y en el 42 dice, Señor, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes porque lo dije a causa de la multitud que está alrededor mío, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Esto es lo que le pasa al cristiano que Jesús necesita. Hijo mío, hija mía, sal fuera de la cueva en la que te has metido. Porque Dios te necesita para grandes cosas. Porque Dios te necesita para libertar tu casa. Porque Dios te necesita para libertar a tus hermanas. Porque Dios te necesita para libertar a tu madre y a tu padre. Porque Dios te necesita para libertar a los oprimidos y a los cautivos que están atrapados por Satanás. Por eso Dios te permite experimentar cada cosa para que tú puedas ayudar al que se te pone en el camino. Y en el 44, aquí viene lo bueno. Y el que había muerto salió, oiga, atado de manos y atado en los pies y vendado. ¿Y qué más? Y en el rostro envuelto con un sudario. Y Jesús le dijo, desátenle y déjenlo ir. Cuando Jesús viene a tu vida, Él remueve la piedra y te dice, si crees verdaderamente, serás libre, resucitarás. Pero Jesús dice, he aquí yo toco la puerta de tu corazón y el que me abre, yo entraré y cenaré con él. Pero abre la puerta de tu corazón. Entonces, cuando Jesús llega a tu vida y ya removió el obstáculo de tu vida, en los problemas, las pruebas, todo en lo que tú te has enrollado, Jesús nos deja libre y nos desata. ¿Por qué? Porque Satanás nos tiene atados en las manos, los pies y nos tiene vendados. ¿Por qué vendados? Nos tiene cegados.
con la mentira. Por eso yo les digo, guarden su corazón y sus oídos. No presten atención al enemigo, a la cizaña. Cuando Jesús nace, oiga, cuando Jesús nace en el corazón, Él te va a dar la transformación y la resurrección. Cuando Él nace aquí. ¿Sabían que el corazón es donde ustedes, el corazón es donde Dios siente el reino, donde Él sienta su trono? ¿Por qué creen que Dios quiere ser el primero en su vida? ¿Por qué Dios te pide el corazón? Porque Dios prefiere que se lo des a Él, porque Él te lo va a cuidar, a que se lo des a un hombre, o que se lo des a una mujer. Dios quiere que le des tu corazón totalmente. Cuando Dios me dijo, Kevin, ¿qué tienes tú para darme? Yo le dije, no tengo nada, Señor. Oro ni plata no tengo, pero lo que tengo es mi corazón sucio. Y el Señor me dijo, dámelo así como está. Y yo decidí darle mi corazón a Dios. Y cuando se lo di, yo puse mi corazón en la mesa y le dije, Señor, circuncísalo, Señor, y hazme a tu imagen y semejanza. Y hasta el día de hoy sigo en la rueda del alfarero. Hasta el día de hoy sigo en esa rueda del alfarero. ¿Por qué? Porque cuando Dios me está haciendo, cuando Dios me está formando, vengo y la riego y deshago la masa, y viene Dios y vuelve a destruirme y me duele. Así es Dios con nosotros. Porque Él nos quiere, porque Él no nos quiere en la carne, sino en el espíritu. Porque cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros venimos, mira lo que dice Efesios 2, capítulo 2, mira lo que dice. Efesios 2. Vamos rapidito. Efesios 2, ¿dónde está? Aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice. Y con esto terminamos. Mira lo que dice. Y Él os dio la vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros venimos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. El 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe de las potestades? Satanás. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, hijos de Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. Oigan cómo venimos delante del Señor. Pero mira lo que dice el 4, hay esperanza para cada uno de nosotros. Por eso Dios no te juzga, Dios no te condena por tus pecados, Dios no te juzga, la gente allá afuera te juzga, la gente religiosa allá afuera te juzga y te condena. La gente cristiana que dice tener al Señor en el corazón es la que te juzga y la que te condena. Pero Dios te dice, no te juzgo, yo no te juzgo, ¿por qué? Porque Jesús caminó con prostitutas, Jesús caminó con borrachos, Jesús libertó a los caídos, Jesús libertó a todo aquel que falló, a la prostituta. Entonces nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? La palabra de Dios dice que el justo lo juzga todo, pero el terrenal no puede juzgar.
Mira lo que dice el versículo 4. Pero Dios es rico en misericordia, escucha, rico en misericordia, y por su grande amor con el que nos amó, aún nosotros estando muertos, escucha bien, aún nosotros estando muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque por su gracia somos salvos. Claro, Dios te perdona y te restaura, pero Dios dice, vete, pero no vuelvas a pecar. Y Dios ya lo hizo una vez, no lo vuelvas a hacer. Y juntamente con Él hemos resucitado y asimismo nos hizo estar en lugares celestiales. Dios quiere que muramos a la carne. ¿Para qué? Para que empecemos a vivir en el Espíritu. Para que comiences a vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para que salgamos del sepulcro de donde nosotros nos escondemos o donde nosotros nos metemos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro libertador. Lázaro, cuando salió del sepulcro, salió atado de pies y manos, pero Dios lo libertó. Ese estado en el que salió Lázaro es el estado en el que Satanás nos tiene a nosotros los cristianos. Es el estado como Satanás nos tiene. ¿Para qué? Para que tú no salgas del sepulcro, para que tú no salgas de la muerte, para que tú no salgas de la muerte a la resurrección que Jesús. Por eso, ¿por qué Jesús te dice, hijo mío, no es con tu fuerza, sino es con la mía, es con mi fuerza? ¿Por qué? Porque nosotros con nuestra propia fuerza no podemos salir del sepulcro. Por eso Jesús mismo tiene que venir a tu vida para remover lo que impide que te acerques a Él. Por eso Jesús viene al sepulcro y le dice a Satanás, lárgate en el nombre de Jesús. Yo quiero a mi hija libre y libertada en el nombre poderoso de Jesús. Pero Satanás lucha por tenerte atada de pies y manos y vendarte y cegarte. Por eso no sal del confinamiento en el que estás, de donde te mete Satanás. Porque cuando nosotros salimos del sepulcro, cuando Dios nos liberta, nosotros entramos, salimos con amor, salimos con temor, salimos con templanza y salimos con gozo. Por eso yo los animo en esta noche a que examinen su vida, su caminar, porque aquí Dios está a la puerta. He aquí, Jesús viene pronto y Jesús quiere galardonar a todo aquel que se esforzó en buscar el rostro del Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Esta palabra, este mensaje, me la peleó mucho Satanás. Tuve que pelear conmigo mismo, aunque no me crean. Para sacar este mensaje, yo peleé contra mí mismo. Yo peleé contra mí mismo para sacar este mensaje. Este mensaje lo saqué en dos partes. La primera parte, hablando acerca del amor en el madero. Yo me peleé contra mí mismo, peleé contra mi carne, peleé contra mi ego, contra mi orgullo, peleé contra todo. ¿Y qué me tocó? Rendirme a Dios y bajar los brazos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que volvamos al pedestal donde Él nos había puesto. Dios quiere que vuelvas al lugar de donde Él te puso. Pero Dios quiere que tu corazón solo sea de Él. Dios quiere que en ese corazón solo esté plasmado el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es de Nazareno. Jesús de Nazaret en nuestra frente y nuestro corazón. Y gracias a Dios
Y recuerdo, este es testimonio, yo me peleé contra mí mismo. Cada quien batalla en su interior. Cada quien batalla. Y yo batallo por la paciencia, el enojo. Son cosas en las que Dios me está transformando y me está destruyendo para volverme a armar. Yo recuerdo que yo me peleé contra mí mismo. Me enojé conmigo mismo. Me maldije. Me peleé con mi carne. Yo luché contra mí mismo. Y yo le dije al Señor, porque batallé para sacar el mensaje, batallé, y por eso le dije a Adiel, ¿sabes qué, Adiel? Predica. Yo tenía medias el mensaje. Y yo peleé y peleé conmigo mismo. Y hice una oración a Dios enojado, frustrado, enojado. Le dije tantas cosas al Señor, tantas cosas. Lo insulté, le dije tantas cosas a Dios enojado, en el coraje. Y Dios me respondió al día siguiente. Y nadie de ustedes sabía por lo que yo había pasado, ni aún Silvia sabía. Cuando veo, me cae el mensaje, una gran profecía que Dios me mandó. Y me decía, dile a mi hijo que no sepa que él es esto y esto y esto y esto y esto. Y me comenzó a decir todas las palabras que yo me maldije, todas las palabras que yo me dije, me las empezó a decir el Señor. Dile que no es esto y esto y esto y esto y esto. Y comenzó Dios a hablarme. Y ahí entendí que Dios verdaderamente está con nosotros. Aún el Señor solo me decía, yo entiendo tu necedad, pero estás, y las palabras que más me gustó es, tú estás en la rueda del alfarero y te estoy transformando. Todos estamos en la rueda del alfarero. Cuando el alfarero está haciendo la jarra o la taza, hay momentos donde le está quedando bien bonita y a veces se le craquea. Así es la vida del cristiano real y verdadero. Dios está creando un plan en nosotros, pero muchas veces nosotros destruimos ese plan. Y Dios tiene que desarmarnos y nos vuelve a hacer. Por eso nos duele las pruebas y el proceso. Satanás se ha dispuesto a matarnos. Satanás se ha dispuesto a destruir la iglesia y a cada uno de ustedes. Satanás ha hablado y se ha dispuesto a matarnos. Por eso tienen que ponerse, como dicen las delante de Dios y acercarse a Dios, porque el diablo anda como perro furioso buscándonos matar. Tengan cuidado con las falsas amistades. Tengan cuidado con los que les hablan bonito. Tengan cuidado con las palabras lisonjeras, las palabras dulces que vienen, dulces, pero esconden algo. Tengan cuidado. Pongan a Dios en su corazón primero. Se los digo porque